En esta lección vamos a crear nuestra primera aplicación de WPF. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a este nuevo curso y bueno, pues vamos a aprender acerca de WPF. En este curso vamos a conocer las bases de WPF y bueno, en esta lección vamos a hacer nuestra primera aplicación de WPF, pero también tenemos que cubrir primero un poco de la teoría sobre esto para que podamos empezar bien. Lo primero que tenemos que conocer son los requisitos para poder tomar este curso. Bueno, los requisitos básicos son saber programación en C Sharp y también las bases de programación orientado a objetos. Si tienen ya conocimientos de WinForms, bueno, pues eso es recomendable. Recuerden que en el canal están los cursos de las bases de C Sharp, también la parte de programación orientada a objetos y lo de WinForms. WinForms no es digamos, absolutamente necesario, pero es recomendable. Si ustedes ya lo manejan, bueno, pues les va a servir de mucho para este curso. ¿Qué es esto de WPF? Bueno, WPF significa Windows Presentation Foundation y como tal es un framework que nos va a permitir crear interfaces gráficas. Lo vamos a poder utilizar con el framework de .NET o también con Core. Lo podemos utilizar con cualquiera de los dos y vamos a poder crear interfaces gráficas de usuario para las aplicaciones, interfaces que luzcan mucho mejor y que sean más avanzadas que las que podemos crear con WinForms de forma tradicional. Podemos utilizar desde luego muchos elementos propios de las interfaces gráficas de usuario, como los text boxes, los botones, las etiquetas, todo este tipo de cosas. Pero realmente va a tener una gran flexibilidad para crear interfaces que sean atractivas. WPF no va a depender de los controles estándar de Windows como sucede con WinForms y esto bueno pues va a tener desde luego ventajas y desventajas. Una de las principales ventajas que nos da esto es que nosotros podemos tener controles que contengan otros controles y de esta forma crear interfaces que realmente sean mucho más avanzadas y vamos a tener una gran flexibilidad. Ya no vamos a tener que programar tanto para tener un control complejo, un control avanzado y entonces bueno pues esto es una gran ventaja. Hay cosas que desde luego se pueden realizar fácilmente en WinForms, que se pueden realizar mucho más fácil en WinForms que en WPF. WPF va a requerir un poco más de trabajo, pero creo que vale la pena comparando la calidad de las interfaces que nosotros podemos tener. WPF nos va a presentar muchas ventajas sobre WinForms. En primer lugar, que podemos hacer interfaces más modernas, que luzcan más modernas, que sean mucho más interactivas. También, bueno, pues Microsoft lo está prefiriendo sobre WinForms. Entonces, es bueno conocer WPF porque no solamente Microsoft, sino que muchas empresas nos van a pedir este tipo de interfaces. Entonces, es muy bueno conocerlo. WinForms, digamos, ya empieza a ir de salida. Entonces, hay que saber y trabajar sobre WPF en todos nuestros proyectos nuevos. Es mucho más flexible que WinForms y vamos a poder crear cosas sin tener que escribir controles desde cero. Gracias a esta flexibilidad de que nosotros podemos meter controles adentro de controles, bueno, pues vamos a poder crear cosas más complejas sin tener que escribir o preocuparnos tanto por llevar a cabo la creación de un control en particular. Existen muchos controles y se pueden adquirir y usar fácilmente. Y hay empresas que se dedican a la creación de controles que nosotros podemos tener en nuestras aplicaciones. Entonces, bueno, pues los podemos adquirir y también los podemos usar de manera muy sencilla. WPF se está apoyando en XAML. Y entonces con XAML es fácil crear interfaces. Y esto nos permite colaborar mejor con los artistas. ¿Por qué? Porque la gente de arte, la gente con la especialidad en el diseño de la interfaz, puede aprovechar XAML y eso permite una comunicación y un trabajo más fácil con la parte de los programadores, la gente que está en la parte técnica, en la parte de lógica. Entonces, bueno, también es una ventaja, ya que permite que tanto la parte artística como la parte técnica puedan trabajar más fácilmente que lo que sucede con WinForms.
También hay más separación entre los datos y el desplegado como tal. Esto también es algo importante, aprovechan la aceleración por hardware, entonces es mucho más eficiente que WinForms y nos va a permitir crear interfaces para aplicaciones de diferentes tipos. WPF entonces va a combinar XAML, que nos permite definir nuestra interfaz, con un lenguaje de .NET como puede ser C#, que es el que nos va a permitir crear la lógica que sucede atrás de esa interfaz. Nosotros podemos crear este tipo de aplicaciones con cualquier editor de texto, pero bueno, pues vamos a estar usando Visual Studio 2019. Muy bien, entonces, ¿qué les parece si creamos nuestra primera aplicación de WPF? Para esto, en Visual Studio vamos a crear un nuevo proyecto y vamos a buscar este proyecto en particular, este tipo de proyecto. WPF App.NET Core. Aplicación cliente de Windows Presentation Foundation. Entonces le vamos a dar siguiente. Le dan el nombre al proyecto. Yo le he puesto WPF01. Aquí colóquenlo. Ya lo tengo creado, entonces no lo voy a volver a crear. Pero coloquen el nombre del proyecto. Luego busquen la ubicación en la cual desean que se quede. Vamos a poner crear una solución. Y bueno, yo he quitado aquí colocar la solución del proyecto en el mismo directorio. Y he tenido aquí el nombre de la solución nuevamente. Ok. Recuerden, pueden colocar cualquier nombre al proyecto. Yo estoy utilizando WPF01. Ya que lo tengan, le dan crear. Yo no le voy a dar porque ya lo tengo creado, pero le dan crear y entonces Visual Studio les va a generar el esqueleto de nuestra aplicación. En este momento no les va a aparecer lo que yo tengo aquí, no les va a aparecer hola a todos, eso lo vamos a hacer nosotros, pero bueno, van a tener una pantalla que luce muy similar a lo que yo tengo. ¿Qué tenemos en esta parte? En esta parte vamos a tener pues un editor visual en el cual podemos tener una representación del código XAML que nosotros estamos teniendo y también, bueno, podemos interactuar con él. En la parte de aquí abajo tenemos también un editor, pero es un editor de texto, es el editor donde nosotros estamos editando nuestro archivo XAML, que es este archivo que tenemos en esta sección. Luego tenemos nuestro explorador de soluciones y también nuestra ventana de propiedades. Del lado izquierdo deben de tener una pestaña y en esta pestaña vamos a buscar cuadros de herramientas. Les puede aparecer de esta forma. Vamos a abrir donde dice todos los controles WPF y aquí podemos observar todos los controles que tenemos. Vean que luce similar a los controles que tenemos nosotros cuando hacemos una aplicación de WinForms. Entonces, bueno, voy a irme para acá. Recuerden, esta lo pueden abrir fácilmente o la pueden dejar fija. No hay ningún problema. Yo para tener más espacio y que puedan ver bien todo el código, bueno, la voy a ocultar en este momento. Esto que tenemos acá es la ventana principal de la aplicación, es decir, es la ventana que se va a ejecutar cuando nosotros arranquemos la aplicación. Visual Studio ha creado por nosotros el esqueleto de la aplicación, lo que estamos viendo acá. Hay diferente código, es código en XAML. Y bueno, en este momento no vamos a entrar directamente a todos los elementos porque estamos creando nuestra primera aplicación, pero en lecciones posteriores iremos entrando poco a poco. Entonces, vamos a bajar y van a encontrar una sección que abre con el tag de grid y cierra con el tag de grid. Ustedes deben de tener aquí vacío todo esto, pero yo he adicionado un text block. El text block me va a servir para poder mostrar como tal texto. Entonces tengo text block y vamos a colocar los siguientes atributos. Vamos a poner que la alineación horizontal sea igual a centro, la alineación vertical sea igual a centro, el tamaño de la fuente sea igual a 100 y bueno, aquí vamos a poner hola a todos, que es el mensaje o es el texto que queremos mostrar. Y en esta parte de acá se está cerrando text block. Entonces
tenemos nuestro tag de apertura, nuestro tag de cierre de text block y entre el de apertura y el cierre vamos a colocar aquel texto que nos interesa que se presente. ¿Ok? Entonces, con esto, bueno, hemos colocado un text block, le hemos dado sus diferentes propiedades, hemos colocado el texto que nos interesa mostrar y bueno, ya les debe de aparecer aquí. Aquí lo podemos ver. Muy bien, pues ya tenemos el diseño de nuestra primera ventana. ¿Qué les parece si la ejecutamos? Voy a ejecutarla, voy a dar control F5 para que lleve a cabo la compilación y también la ejecución de nuestra primera aplicación. Muy bien, estamos esperando y aquí está. Hola a todos. Esta es nuestra primera ventanita. Vean, la podemos mover, la podemos minimizar, la podemos volver a la podemos maximizar, la podemos cerrar, todo eso. Ok, entonces nosotros cuando trabajamos en XAML vamos a tener una serie de tags y los tags van a tener también propiedades. Digamos, aquí en el tag de window, ¿qué tengo? Tengo una propiedad que se llama title, que está diciendo main window, que es el título que tiene nuestra ventana. Entonces vamos a modificarlo para empezar a experimentar y voy a poner mi primera app WPF. Y entonces vean qué es lo que está sucediendo. Aquí cambia mi primera app WPF. Y también, bueno, podemos cambiar el tamaño. Por ejemplo, la altura le voy a poner 350. Y el ancho, vamos a reducirlo, le voy a poner 750. Podríamos cambiarlo a cualquier otro tamaño, el tamaño que ustedes deseen. Ya que lo tenemos, bueno, pues simplemente volvemos a ejecutar con control F5 para que compile. Y aquí está nuestra ventana y ya tiene el título de mi primera app WPF con las dimensiones que nosotros hemos marcado. Entonces vean, es muy sencillo realmente trabajar con WPF y también es muy sencillo trabajar con XAML. Poco a poco iremos conociendo diferentes tags, pero esto será a partir de la próxima lección. Pues espero que esta primera lección les haya resultado útil y entretenida. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima lección.